Según cuenta la tradición, una muchacha llamada Meng Yannu se casó con un hombre llamado Fan Xiliang. Pero tan solo 2 días después de la boda, el emperador reclutó a una gran cantidad de hombres para la construcción de la muralla. Tras un año sin tener noticias de su esposo, Meng decidió acudir a la Gran Muralla a buscarlo. Preguntó a numerosas personas por él. Por fin alguien le dijo que su esposo había fallecido por las condiciones de trabajo agotadoras sufridas y que lo habían enterrado dentro de la muralla. Fue tanto el dolor que sintió Meng que comenzó a llorar y sus lamentos atrajeron al viento. El cielo se oscureció y la muralla se derrumbó de forma estruendosa. Entonces aparecieron los huesos de los trabajadores enterrados en la muralla y Meng reconoció los huesos de su esposo, permaneciendo junto a él día tras día. Entonces el emperador Qin Shi Huang, al enterarse, quiso castigar a la mujer, pero al verla se enamoró de ella y le propuso ser su concubina. Al principio ella se negó, pero más tarde comprendió que debía vengarse del emperador. Le pidió poder enterrar a su marido, que le construyera una tumba digna y que mostrara arrepentimiento por lo que hizo. Y tras haber ridiculizado al monarca, Meng se lanzó al mar desde la muralla para no convertirse en su concubina. En memoria de Meng se llegaron a construir más de 500 templos por toda China, con el nombre de Meng Yannu, pero solo se ha conservado uno en la provincia de Hebei. Allí aparece una escultura de Meng y unas pisadas que rememoran los pasos que dio buscando a su marido, y esa roca que contiene las huellas es considerada un símbolo de lealtad. Se han hecho varias películas sobre la leyenda de Meng. Según cuenta Sima Qian en sus memorias históricas, tras el legendario periodo de los 5 dioses y los 3 emperadores, surgió la primera dinastía de la historia de China, la dinastía de verano o Xia, que tuvo 17 emperadores. Le siguió la dinastía Shang o comercial, también llamada Yin o ardiente. Es la primera de la que se tiene constancia histórica. La dinastía Zhou o Zhou se inició cuando el rey Wu de Zhou derrocó a la dinastía Shang en la batalla de Muye. Inicialmente el territorio se unificó con un aparato de Estado y un ejército fuerte. Se considera que los primeros gobernantes fueron sabios, poderosos y virtuosos. En el período de las primaveras y los otoños se inició la construcción de la Gran Muralla. En este periodo el poder de los zhou se descentralizó debido al poder de la nobleza. Hubo unos 170 pequeños estados que combatían entre ellos. Los grandes estados de Qi, Qin, Jin y Chu celebraron una conferencia de paz, pero solo fue el preludio del período de los reinos combatientes. Los demás estados quedaron como estados satélites de ellos. Los estados combatían entre sí por el poder de la tierra y de los recursos. Pero fue en el periodo de los reinos combatientes cuando las murallas comenzaron a ser una parte importante de la arquitectura y la defensa militar, pues cada reino las construyó para defenderse de los ataques enemigos. Las fortalezas se construyeron para ajustarse al terreno natural, y se hicieron muros para unirlas con cualquier material disponible en el lugar. Si había tierra, se empaquetaba en la parte superior de la cresta, y se hacía lo mismo con cualquier otra roca disponible. El estado de Qi construyó una barrera militar a lo largo de su frontera sur para evitar ataques del estado de Lu y del estado de Shu. La gran muralla del estado de Qi serpenteaba entre 1518 picos desde el río Amarillo hasta el océano Pacífico. Se construían dos muros paralelos apilando piedras a modo de parapetos y se rellenaban con el material disponible en la zona. El muro se adaptó a la orografía del lugar, siendo mucho más alto y ancho en las llanuras y las colinas que sobre las crestas de montañas abiertas y fácilmente defendibles. La muralla tenía muchos fuertes de paso y torres de vigilancia. Actualmente quedan 5 secciones de la misma repartidas en diferentes prefecturas, y aún pueden visitarse algunos restos de sus castillos y fortificaciones. Hacia el año 600 antes de la era, el estado de Chu se convirtió en el más grande de todos los de la época y construyó fortalezas para consolidar las fronteras contra el norte del estado de Qi y el estado de Qin. La gran muralla del estado de Chu se llamó Muro Cuadrado por su forma y sus restos se descubrieron en 1902 y hoy solamente quedan escombros. La muralla del estado de Wei se inició en el monte Hua o del Esplendor, y es una de las 5 montañas sagradas del taoísmo.
Se creó para resistir la invasión del estado de Qin en el siglo IV antes de la era y actualmente solamente es visitada por arqueólogos. La capital del estado de Yan era Yi, el actual Pekín. Se construyó la Gran Muralla para protegerse de los ataques del norte de los manchú, los mongoles y del estado de Zhao. La muralla del estado de Zhao era tan imponente que fue descrita en los escritos históricos como la mayor obra de ingeniería militar de la época. La sección norte de la Gran Muralla de Zhao medía unos 1.300 kilómetros de longitud. La sección sur medía unos 200 kilómetros y se hizo para impedir la invasión por el estado de Wei. Partes de esta muralla se utilizaron como líneas de defensa clave en las dinastías Han y Tang. El resultado del periodo de los reinos combatientes fue que el estado de Qin demostró ser el más fuerte, conquistando y unificando a los otros estados. Qin Shi Huang se convirtió en el primer emperador de China y la gobernó durante la mayor parte de la corta dinastía Qin. Este emperador ordenó que las secciones del norte del muro en las fronteras estatales, especialmente los muros de la parte norte de China construidos por los estados de Qin, Zhao y Yan, se unieran para formar una línea unificada de defensa contra el acoso mongol desde el norte, y esta era la primera gran muralla verdadera. Tomó 1 millón de trabajadores durante 9 años. Otros muros fronterizos estatales quedaron obsoletos en una China unificada y posteriormente fueron erosionados o desmantelados. Cuando se terminó, la longitud total del muro superó los 5.000 kilómetros. Durante la dinastía Han, la muralla se construyó principalmente con tierra y ramas de sauce, que se entrelazaban para formar una malla que se rellenaba con tierra y rocas. Se construyeron carreteras militares a lo largo de la muralla para permitir que los soldados se movieran rápidamente a lo largo de la frontera, así como fortalezas y torres de vigilancia para proteger las fronteras de China de las invasiones de los nómadas de las estepas. Durante el periodo de los 3 reinos y las 6 dinastías hubo muchas luchas internas y aunque no se construyó mucho, las mejoras y reparaciones realizadas en ese tiempo permitieron que siguiera siendo una importante línea de defensa para China durante los siglos posteriores. Durante la dinastía Sui, Tang y Song se conectaron los tramos existentes, se hicieron reparaciones y se construyeron nuevas torres, así como segmentos al norte. La construcción de la Gran Muralla China se intensificó durante la dinastía Ming y se construyeron nuevas secciones en el norte y en el oeste de China, con torres y fortificaciones más elaboradas y refinadas. Este es un mapa militar ilustrado de la dinastía Ming. Tiene un formato de hojas plisadas en acordeón y su tamaño es de casi 60 centímetros de alto por 21 de ancho. Muestra la parte noroeste de Jinxi, actual Beijing, a lo largo de la Gran Muralla. Muestra el paso de Shanghái desde el mar de Bohai. Se ha perdido el resto del atlas. La Gran Muralla aparece serpenteando en blanco a través de montañas y colinas, con cientos de fosos y puestos militares pintados en blanco. Las tiras de papel rojo reflejan la distancia a un determinado poste. Las montañas y colinas están pintadas de verde y sus direcciones se muestran claramente. Pero el atlas no proporciona los nombres de los ríos, por lo que no se sabe exactamente cuáles están representados. Durante la dinastía Ming, la muralla se reconstruyó y amplió para protegerse de mongoles y manchúes. Medía unos 8.800 kilómetros y tenía más de 1.000 fortalezas y guarniciones. Gran parte de la muralla que se conserva hoy día es de esta época. Durante la dinastía Ming se crearon muchas leyendas y mitos sobre la muralla china. Una de las más populares es la leyenda de Meng Yannu. Guillermo Díaz Plaja escribió en Mis viajes por Asia en 1984 lo siguiente: aquí el imperio salvó de la barbarie flores de porcelana. En cada torre anida la sombra de un soldado hace siglos, insomne. La vertical soberbia del alto muro acobarda al extraño. La muralla protege y fabrica la historia. Las flechas son inútiles. China existe. Estos muros soberbios lo firman y rubrican.